El principio de culpabilidad penal es un principio constitucional sustantivo. Esto es, un principio que concierne al contenido que las normas de jerarquía inferior a la Constitución deben tener para ser normas constitucionalmente válidas. Cuando me refiero a normas, me refiero tanto a las normas generales, leyes del Congreso, decretos del Poder Ejecutivo, como a las normas individuales, sentencias y demás decisiones judiciales o administrativas. El principio de culpabilidad establece que el individuo debe ser tratado como un sujeto libre y responsable que solo puede ser sancionado cuando, habiendo podido motivarse en los mandatos normativos, haya decidido la comisión del delito. Por eso se habla ya dentro de la teoría del delito de la culpabilidad como el juicio de reproche jurídico penal, no moral, por no haberse motivado en la norma. El principio de culpabilidad se relaciona con otros principios constitucionales y a su vez se deriva de otros principios constitucionales. El principio republicano de gobierno, que entre otras cosas establece la publicidad de los actos de gobierno. Las leyes deben ser públicas porque deben ser conocidas por los ciudadanos para que puedan atenerse a sus disposiciones, para que puedan conocer el límite entre lo permitido y lo prohibido. El principio de legalidad, que establece que no puede castigarse sin una ley previa. ¿Y por qué debe ser previa la ley? Entre otras razones, porque ese es el único modo en que los ciudadanos pueden ajustarse a los mandatos normativos, pueden conocer el límite entre lo permitido y lo prohibido. El principio de libertad y seguridad, porque las personas solo pueden ser libres y seguras en la medida en que solo puedan ser castigadas por comportamientos que hayan sido evitables. También se establece una relación entre el principio de proporcionalidad de las penas y el principio de culpabilidad. Este principio establece que debe existir cierta proporción entre el antecedente, aquello que se sanciona, y el castigo que se aplica. Ahora bien, cuando en ese antecedente nos encontramos con el comportamiento de un sujeto que no pudo motivarse en el mandato normativo, cualquier castigo va a ser desproporcionado. La protección constitucional a la dignidad de la persona humana, para que el sujeto sea tratado de forma digna por el orden jurídico, debe ser castigado solo en la medida de su responsabilidad, en la medida en que haya actuado en ejercicio de su libertad y en la medida en que esa libertad no haya sido coartada. El principio de intrascendencia de la pena impide que la pena trascienda de la persona del delincuente. Y la pregunta es, ¿por qué? Precisamente porque frente al hecho de otro, la aplicación de una pena estaría basada en una pura responsabilidad objetiva. Hay una disposición en la Constitución argentina de suma utilidad a los fines del principio que estamos estudiando. Me refiero a la segunda parte del artículo 19, que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Una disposición similar encontramos en el artículo 10 de la Constitución uruguaya. Como vemos, acá se establece una relación de comunicación entre la ley y el individuo. La ley manda y prohíbe, y de esta manera intenta regular los comportamientos humanos. La noción de motivación en la norma subyace a esta disposición constitucional. El principio de culpabilidad tiene distintos efectos en materia penal. En primer lugar, consagra, por una vía independiente, el principio de la acción. Solo pueden castigarse acciones, y aquí estoy incluyendo las acciones y las omisiones, porque solo ellas pueden ser objeto de regulación jurídica, porque solo ellas pueden ser objeto de mandatos y prohibiciones, porque solo ellas pueden ser motivadas por las normas. Otra consecuencia es la veda de toda responsabilidad penal objetiva. En un derecho penal de culpabilidad no existe la responsabilidad penal objetiva. Si no existe una conexión subjetiva entre el hecho y el sujeto, no existe la base mínima
para poder formular un juicio de reproche. El principio de culpabilidad penal otorga al principio de legalidad una textura especial, ya que no basta con la mera existencia de una ley previa para poder sancionar. Es necesario que esa ley previa sea una ley precisa, sea una ley taxativa, para que las personas puedan motivarse en las normas, para que puedan conocer el límite entre lo permitido y lo prohibido. La ley penal debe ser precisa, estricta, no debe ser vaga e indeterminada. El principio constitucional de culpabilidad permite inferir la existencia de un principio de tipicidad. Ya vamos a ver que el tipo penal es la descripción concreta de la conducta penalmente relevante. Este mecanismo legislativo es el único que permite individualizar a la conducta delictiva de forma no arbitraria o de la forma menos arbitraria posible, precisamente porque apela al proceso de subsunción. Aquí tengo el tipo penal que es preciso y circunstanciado y acá tengo la conducta bajo análisis que tiene que encajar en ese tipo penal. Este principio de estricta legalidad, del que se infiere el principio de tipicidad, es indispensable para garantizar la seguridad jurídica, para garantizar que las personas puedan conocer el límite entre lo permitido y lo prohibido. Otra consecuencia es el principio de evitabilidad, que tiene incidencia en todo el análisis de la teoría del delito. Solo pueden castigarse comportamientos evitables, porque frente a la inevitabilidad no existe la posibilidad de motivarse en la norma. Otra consecuencia es que en materia penal es relevante el error de derecho. Y cuando digo que es relevante, digo que tiene efecto eximente de la responsabilidad penal. Si la persona no puede saber que un comportamiento está prohibido, consecuentemente no puede motivarse en la norma. El principio de culpabilidad establece que para poder castigar, para poder aplicar una pena, el sujeto tiene que ser capaz de ser culpable, capaz de motivarse en las normas, cosa que no sucede con los menores de determinada edad o con personas que tienen afectada severamente la conciencia por patologías, intoxicaciones y circunstancias muy particulares que se analizan concretamente en el estrato sistemático de la culpabilidad en el marco de la teoría del delito. Este principio impide, además, castigar a un sujeto que haya visto, por circunstancias extraordinarias, limitada su capacidad de actuar. Y esto se va a ver reflejado en el análisis de la teoría del delito en ciertas eximentes como el estado de necesidad disculpante o la obediencia debida o la coacción. Se critica la idea de la culpabilidad fundada en la libertad a partir de una crítica a el concepto de libre albedrío. Como no puede probarse la existencia del libre albedrío, no puede castigarse sobre la base de la idea de libertad, sobre la base de la idea de falta de motivación en las normas. Lo que ocurre es que el tratamiento de una persona como un sujeto libre le otorga mayores derechos que los que tendrían en un ordenamiento jurídico que considerase a las personas como seres determinados, manejados por mecanismos causales incontrolables. En un ordenamiento que considerase a la persona de este modo, como un ser sujeto al imperio de la causalidad y del determinismo, se podrían validar restricciones e intervenciones estatales dirigidas a controlar y modelar esos procesos causales. El tipo de intervención que, por ejemplo, se insinúa cuando se pretende modificar la personalidad del delincuente para adaptarlo a la sociedad o para evitar que cometa nuevos delitos. La consideración del individuo como un ser sometido a la causalidad, como un ser determinado por mecanismos causales, conduce
a un estado en donde ciertos principios fundamentales no tienen lugar, entre ellos el principio de la libertad. Conduce a una situación final en donde todas las personas tienen menos derechos frente al poder del Estado, frente al poder del conjunto.